Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo podcast que voy a continuar hablando un poco sobre mi etapa, ¿no? de programador de PLC. Concretamente voy a hablar hoy sobre mis primeras semanas, ¿no? En mi primer trabajo como programador de PLC, ¿vale? Cómo eran las primeras semanas. Y bueno, y es que realmente las primeras semanas no fueron gran cosa, ¿vale? Porque curiosamente yo entré a finales de agosto, entonces claro, era una época en la que mucha gente pues estaba de vacaciones, ¿no? Era una época en la que mucha gente estaba de vacaciones y aparte no había una gran carga de trabajo. Recuerdo que mi antiguo jefe cuando yo entré estaba de vacaciones, ¿vale? Entonces, bueno, realmente esto lo cuento sobre todo para la gente que está todavía en la fase de estudiante, ¿no? Que todavía no está trabajando y que quiere trabajar el programador de PLC. Y también para ver si los ya veteranos, si os sentís un poco identificados o realmente vuestra primera entrada al mundo laboral, al mundo de la programación, si fue algo diferente, ¿no? Eso quiero que me lo dejéis en los comentarios, ¿vale? Más que nada para tener diferentes experiencias, ¿no? Que compartir a la comunidad. Bueno, en mi caso realmente la entrada fue bastante light, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Realmente, para mí fue un poco abrumador, no por la carga de trabajo, porque al principio no tenía nada que hacer, pero sí un poco ya el ambiente, ¿no? Simplemente, ¿cómo decirlo, no? Al final pasas de una etapa de estudiante, estar acostumbrado a ir a clase, ¿no? A estudiar en casa, pasas a una etapa de estar en una empresa, ¿vale? Con gente ya profesional, ¿no? En el sector y que de alguna manera pues te sientes como abrumado en el sentido de que ¿qué pinto yo aquí, no? Soy el nuevo, no sé hacer nada, ¿qué pinto yo aquí, no? Y bueno, y realmente, claro, yo obviamente nunca he tenido aires de grandeza de ser un programador top ni nada por el estilo, ni tengo esos aires de grandeza ni los tuve. Pero sí que es cierto que en aquel entonces yo pensaba que sabía programar, ¿no? No se me daba mal, pero yo pensaba que se me daba muy bien, ¿no? Y claro, en los primeros días de trabajo, como no había nada y no había nadie que me supervisara, realmente me dijeron, mira, mírate programas nuestros y así te vas familiarizando un poco con nuestro estándar de programación y bueno, en fin, así te entretienes. Y es lo que hice los primeros días. Me vi un par de programas, bueno, un par, realmente con uno tuve suficiente, para qué mentir, y claro, estuve un par de días desglosando un programa, ¿no? Cómo iban a programar, porque a mí me destinaron al sector del frío industrial, aunque bueno, luego a posteriori hice otras cosas también, pero yo estaba en frío industrial, ¿no? Entonces yo estaba estudiando un programa de frío industrial y bueno, y me di cuenta que me quedaba mucho por aprender, ¿no? Realmente estuve mirando el programa, analizándolo, funciones, tal, había muchas cosas que no entendía. Eh, Otras que simplemente, bueno, en fin, al final cosas que no entendía, cosas que desde mi ignorancia también, cosas que eran mejorables, que bueno, a posteriori pues me di cuenta que había muchas cosas que mejorar, pero a priori pues yo, pues bueno, en fin. Que además os dais cuenta, o sea, yo me di cuenta, ¿vale? Que al final, joder, que no te enseñan a programar en o sea, en las universidades, no te enseñan a programar, o sea, voy a arriesgarme a decir, aunque yo no he hecho ningún ciclo, ¿vale? Pero me voy a arriesgar a decir que en los ciclos tampoco te enseñan a programar, ni en academias privadas tampoco, o sea, y lo sé porque, bueno, lo sé, no lo sé realmente, ¿vale? Por eso me arriesgo a decir eso, pero bueno, conozco a gente que sí ha estudiado digamos, academias o, bueno, ¿me entendéis? Tipo ciclos y tal, y al final, según los ves programar, te das cuenta de que, o sea, nunca, o sea, no, en general, ¿vale? Y me arriesgo a decir esto, pero en general no te enseñan a programar. ¿Qué te enseñan? Mira, GraphZ. Todos van a GraphZ, a lo fácil. Mira, GraphZ y de ejemplo un semáforo. Que es lo típico, ¿vale? Que enseñan en todos los sitios. O en la gran mayoría de sitios. Mira, yo te he enseñado cómo hacer GraphZ y mira, de ejemplo un semáforo. Eso no es programar, ¿vale? Está muy bien para empezar, pero eso no es programar. Entonces, claro, yo me di cuenta cuando me vi el primer programa, es que donde empecé a trabajar me di cuenta que no sabía programar y me di cuenta que perdí el tiempo en mi etapa de estudiante porque no me enseñaron nada de lo que se usa ahí fuera, ¿vale? Entonces al final, por eso creo el canal también,
Por eso está el canal, para enseñaros cómo se programa en la realidad, que no tiene nada que ver a lo que os enseñan. ¿Vale? Y os lo digo porque a mí me enseñaron mal, como enseñan mal en todos los sitios. Está muy bien saber Graph.zet, está muy bien saber COP, pero eso no es programar. O sea, una persona puede aprender COP en media hora. Y una persona puede aprender Graph.zet en una hora. ¿En hora y media creéis que ya se puede saber programar un PLC? Sí, claro, para programar ejemplos sencillos como un semáforo que te hacen en todos los sitios, pues bueno, sí, pero te digo, mira, prográmame esta instalación. Te digo yo que ni que en hora y media de media hora de copy, una hora de Graph.zet, que luego el Graph.zet se predica mucho en las enseñanzas, pero luego el Graph.zet no se utiliza tanto, ya os lo digo yo. Porque el Graph.zet es para procesos secuenciales muy precisos, muy concretos, y aparte el lenguaje Graph.zet, a mí, lo digo ya claro, me parece una puta mierda, hablando mal, y perdónenme la expresión, el Graph.zet me parece una puta mierda en lo que es el lenguaje en sí. El concepto me parece muy bueno, pero el lenguaje es una mierda. ¿Por qué? Porque ahora viene alguien y te dice, no, es que quiero hacer esta modificación, y si es una modificación muy tocha, el Graph.zet vas a tener que modificarlo entero, porque el Graph.zet no es robusto, ¿vale? Sin embargo, si tú enfocas una programación orientada a objetos, utilizando los DBs, que eso te lo da Siemens, entonces ya es mucho más fácil, porque al divide y vencerás. Al dividir con funciones, al dividir con DBs, es mucho más fácil. Y en mi curso enseño eso. Tengo proyectos donde está todo hecho con FBs, con FCs, con DBs, y cuando al finalizar el proyecto luego meto vídeos de adiciones, cosas que te pueden pedir el cliente, y muestro en esos proyectos, que os voy a poner un enlace a varios proyectos de estos aquí arriba, y aquí os muestro cómo de fácil es modificar un proyecto existente, ¿vale? Pero bueno, no me enrollo más. Al final, vamos. Que no tenía ni idea, ¿vale? Bueno, nada, entonces al principio pues yo me di cuenta de eso, ¿no? En los primeros días de trabajo, que realmente hacía estudiarme programas, y me di cuenta que no tenía ni idea de programar, ¿vale? Que me quedaba mucho por aprender. Pero eso fue bueno en cierta manera, porque me di cuenta y dije, bueno, aquí puedo progresar mucho, ¿no? Entonces digamos que en aquel entonces yo pensé, bueno, he entrado en buen sitio porque puedo aprender, ¿no? Y realmente así fue, ¿vale? Yo aprendí mucho donde trabajé. Entonces, aunque también he de decir que muchas cosas aprendí por mi cuenta, ¿vale? Al final un programador desarrolla, ¿no?, esa capacidad de aprender por su cuenta, ¿no? Obviamente partes de una base, ¿vale? Que te da la empresa. Aparte, pues también aprendes de los compañeros, ¿no? Que son más experimentados que tú, pero bueno, al final siempre desarrollas esa parte autodidacta, ¿no? De aprender por tu cuenta, ¿no? Y al final que, bueno, cada persona tiene una manera de hacer las cosas, y en la programación no es diferente. Al final cada programador tiene su manera, ¿no?, de hacer las cosas. Entonces, pues bueno, los primeros días fueron así, ¿vale? Estudiando programas, tal y cual, y no sé qué historias. Luego ya cuando mi jefe vino de vacaciones y tal, pues entonces ya me mandó cosillas, tareas que hacer y demás. Y claro, realmente yo era un pollete, y al principio iba con miedo, ¿no? Cuando me decían, conéctate a esta instalación y haz esta modificación en online. Claro, para mí era un suplicio, ¿no? Era como, hostia, me conecto a un sitio así porque así y me hago esta modificación online, ¿no? Tal, no sé qué. Joder, si es que, ¿y si la lío qué? Tal, no sé qué. Al final, al principio es duro, ¿no? Pero yo creo que al final es algo por lo que todo el mundo, todo programador tiene que pasar, ¿no? Al final te acostumbras, y al final con el tiempo lo haces de manera natural. Te conectas a este sitio, haces esto, tal, no sé qué, no sé cuántos, y ya está. ¿Que la puedes liar? Pues por supuesto, yo también he hecho de vaqueros, ya os iré contando a lo largo de estos podcasts, que para eso están. Pero bueno, pasaron las semanas, ¿no? Y bueno, yo realmente hacía pequeñas cosas, ¿vale? Sobre todo al principio, yo creo que lo enfocó bien quien era mi jefe en aquel entonces. Al principio me daba pocas cosas, sobre todo de SCADA, ¿vale? Porque al final el SCADA es lo más fácil que hay para modificar, ¿no? En online y demás. Era de WinCC, ¿vale? De Siemens, que bueno, en fin, que esto sí que quiero hacer un curso de WinCC, ¿vale? En el canal, lo más completo posible. Y bueno, al principio empecé por ahí, ¿vale? Modificaciones en PLC hacía poco, ¿vale? La verdad, todo se ha dicho. Y bueno, en fin, al principio empecé mucho con SCADA, ¿vale? Y la verdad lo agradezco, porque yo donde estuve aprendí mucho de SCADA, ¿vale? Yo al principio tenía nociones muy, muy básicas de SCADA, pero no tenía casi ni idea, ¿vale?
Entonces, bueno, las primeras semanas fueron así, bastante de SCADA, modificar cosas de SCADA, alguna PDL, alguna pantallita y demás. Y de PLC, pues poquita cosa, ¿vale? Poquita cosa. Normalmente al principio, cuando tenía que hacer una modificación en un PLC, pues me ponía con mi jefe, ¿no? Y él me explicaba y tal, o con algún compañero, lo que fuera. Y bueno, realmente, legalmente, o sea, realmente tuve mi primera puesta en marcha, que realmente fui para ver, no hice nada, pero fue mi primera puesta en marcha, por eso digo que legalmente fue mi primera puesta en marcha, pero realmente no la considero mi primera puesta en marcha. Lo que considero mi primera puesta en marcha, que ahí sí que me convertí en un campeón, eso ya lo contaré en el siguiente podcast, pero en este sí que os voy a contar, ¿vale? Que, bueno, mi primera puesta en marcha, que no la considero como tal porque no hice nada, fui solo para ver, pues fue, bueno, a una fábrica que era de almacén de cítricos, ¿no? Naranjas y tal, que estaba, pues bueno, a unos 45 minutos de donde yo curraba, ¿no? Que fui con un compañero, que realmente fue gracioso para que veáis lo que suele pasar en las empresas, que era una modificación, ¿vale? O sea, poneos en situación. Era un programa, ¿vale? Que estaba hecho en Step 7, que yo nunca había tocado Step 7, y era un programa que estaba hecho con Step 7, y bueno, ese programa se encargaba un compañero, ¿vale? Era un programa ajeno, ¿vale? De otra empresa, que nos tocó hacer una modificación, ¿vale? Era añadir una cámara, no sé qué, no me acuerdo, ¿vale? Era una cámara frigorífica. Era añadir una cámara nueva o algo así, ¿vale? A un programa existente. Era un programa que no era de la empresa, no era estándar ni nada, porque era de otra empresa. Entonces eso lo tuvo que hacer un compañero. Claro, el compañero se tuvo que estudiar ese programa porque no sabía nada de ese programa. Y era un programa, ¿vale? Que yo recuerdo que tenía alguna función chunga en AWL. Por eso en el canal enseño tanto AWL, ¿vale? Porque mucha gente dice, no, es que no profundizas tanto en el SCL. Es que el SCL es fácil, ¿vale? El SCL en un día te lo aprendes y te lo entiendes. Al final el SCL son funciones básicas. If, else, for, while y movimiento de datos con pick y poke. En SCL no hace falta saber más, ¿vale? Es fácil. Pero la WL es más complicado porque tiene muchos más conceptos, muchas más instrucciones y no es tan intuitivo, ¿vale? Por eso enseño tanto WL en el curso, ¿vale? Ya cuando llegamos a una etapa más avanzada, porque os lo vais a encontrar, ¿vale? En el sector hay muchos IEMs, muchos T7, mucho TIA Portal, y se trabaja en AWL. Quizás en TIA Portal ya no tanto porque la gente no lo usa tanto, pero en Step 7 sí. Y es lo que pasó, ¿vale? Entonces a mi compañero habían funciones en AWL chunguísimas que no tenía ni papa y no sé si las llego a entender, ¿vale? Pero el tema está en que mi compañero trabajó en ese proyecto 2-3 días. Luego se fue de vacaciones y ese proyecto lo retomó otro compañero, para que veáis el tema cómo está, que esto pasa en todas las empresas. Alguien lleva un proyecto, luego se va de vacaciones y luego solo retoma otra persona que no sabe nada del proyecto. Entonces se tiene que poner al día de cómo va ese proyecto y qué es lo que ha hecho el compañero, ¿vale? Y yo pues obviamente estaba ahí de pollete, que lo único que hacía era mirar y aprender. No hacía otra cosa, no tenía otras preocupaciones. Total, que al final el compañero que retomó eso fue el que fue la puesta en marcha y yo fui con él, ¿vale? Era una fábrica sencilla, ¿vale? Era un almacén de cítricos, pero las cámaras al final, todo eso, pues tenía que funcionar, ¿no? Con un PLC. Y entonces yo recuerdo allí que fui la primera vez y tal, y bueno, la verdad es que para mí fue algo... ¿Cómo explicarlo? O sea, me di cuenta allí que no tenía ni papa y que era un sector, no era fácil, y allí me di cuenta de todo lo que me esperaba a mí en el mundillo, ¿no? Entonces, bueno, fui allí realmente con mi compañero y bueno, me enseñó el cuadro, ¿no? Cómo era la CPU, todas las cartas, los módulos, ¿no? De entradas y de salidas, tal, no sé qué. Y luego, pues bueno, nos conectamos allí al PLC, ¿vale? En Step 7 nos conectamos con la máquina virtual, ¿vale? Y me enseñó tal, cómo hacer modificaciones, temas de DBs, ¿no? Cómo modificarlos para no afectar y todas esas historias, ¿no? Y cómo cargar FCs, me enseñó un poquito, ¿no? Y bueno, y así un poco fue el día, tal, no sé qué, en fin. Y al final, pues bueno, fue una tarde, me acuerdo que fue un viernes. Bueno, un viernes y acabamos, no sé, a las 4 o las 5 de la tarde o algo así, que llegamos a la oficina. Porque estuvimos toda la mañana del viernes allí, ¿vale? En la fábrica esa. Bueno, y total, realmente la experiencia para mí fue buena, porque realmente ya os lo digo, yo no hice nada, ¿vale? Absolutamente nada. Lo único que hice fue mirar y aprender lo que pudiera. Pero realmente mi sensación fue abrumadora en el sentido de que me di cuenta de que, porque claro, yo me puse en situación, dije, hostia, es que esto es un trabajo, yo voy a tener que hacer esto solo el día de mañana
Y claro, el día de mañana voy a tener que ir a una fábrica yo solo y buscarme la vida. Entonces, claro, yo en esa puesta en marcha, que fue mi primera, aunque no la considero mi primera, porque no hice nada, yo realmente me di cuenta de que era un trabajo difícil y difícil sobre todo al principio, ¿vale? Al principio porque, bueno, en fin. Bueno, es un trabajo difícil, no lo niego, pero al principio sobre todo se puede hacer muy cuesta arriba, ¿vale? Muy complicado, ¿vale? Pero al final es todo acostumbrarse y aprender. Entonces yo me di cuenta de eso. Entonces mi experiencia fue buena, pero al mismo tiempo fue abrumadora por eso, ¿no? De decir, hostia, o sea, me venían preguntas a la mente, ¿no? Que probablemente os pasa a muchos y a muchos os habrá pasado, ¿no? De, hostia, ¿seré capaz de afrontar esto yo solo? ¿Seré capaz? ¿Estaré a la altura? ¿Realmente me he metido o sea, realmente he hecho bien metiéndome en esto? Al final tú no sabes si has hecho bien metiéndote en algo o no hasta que no lo pruebas, ¿vale? O sea, siempre está ¿cómo decirlo? Ese círculo vicioso, ¿no? De decir, no, es que no sé si me gusta esto porque no lo he probado. Pero al mismo tiempo, si no lo pruebas, no sabes si te gusta, ¿no? Entonces está esa doble manera de verlo, ¿no? Pero bueno, al final no me arrepiento, ¿no? De meterme en el sector, de haberme metido en ese sector, ¿vale? Bueno, realmente ya no estoy en ese sector, pero eso sí que lo contaré en otro podcast, muy lejano. Pero realmente es eso, realmente yo he creado el canal por eso, para que al menos a nivel de programación no os pille el toro, ¿vale? Que veáis una función y sepáis cómo desglosarla, cómo entenderla y cómo reaccionar, ¿no? Y a cómo saber hacer programas, ¿vale? La idea también del canal, y esto quiero que quede claro, no es enseñaros a cómo ir a una instalación y hacer frente a una instalación, ¿vale? Obviamente, en un curso online, incluso aunque fuera un curso presencial, al final, la manera de aprender a cómo afrontar situaciones en la industria es yendo a la industria, ¿vale? Si tienes un problema con una analógica, si tienes un problema con algún elemento, ¿por qué al final no consigo comunicar con un variador en concreto? Todos esos problemas solo os van a pasar en la industria y solo vais a poder aprenderlos en la industria. ¿De acuerdo? Entonces al final la finalidad del canal no es enseñaros a cómo trabajar en una fábrica como programador de PLC. Eso es algo, esa experiencia solo la podéis adquirir en la propia fábrica, ¿vale? La idea del canal es que aprendáis a programar. Y lo digo porque he visto muchos programas que siento decirlo, pero simplemente con abrirlos daban vergüenza verlos, ¿vale? Porque mucha gente no sabe programar y aprende a tropicones, ¿vale? Y eso que pasa mucho en las fábricas, o sea, en la industria en general. Bueno, en el sector realmente, ¿vale? Entonces, al final, la idea del canal es esa, que aprendáis a programar, a saber hacer buenos programas, ¿vale? Que al final en el sector hayan programas bien hechos y que, bueno, y realmente es eso, que a vosotros sea más fácil, que si os dan un proyecto ajeno, sea más fácil para vosotros desglosarlo y aprenderlo. Y que si os encontráis en Step 7 o en TIAporta una función chunga de WL, que no os dé un jamacuco, ¿vale? Que no os dé un paro cardíaco, que sepáis reaccionar, ¿vale? Esa es la idea del canal, entre otras cosas. Pero bueno, al final les contaos un poco mis primeras semanas, ¿vale? Mis primeras semanas fueron buenas, pero al mismo tiempo fueron abrumadoras porque me hicieron ver que el sector no era fácil y que yo tenía que estar preparado, ¿vale? Y en el siguiente podcast, creo que ya será muchísimo más interesante que este, porque en el siguiente podcast os voy a hablar sobre mi primera puesta en marcha de verdad, ¿vale? Porque me tuve que estudiar un proyecto ajeno que era... O sea, os voy a hablar claro y con malas palabras, si me lo permitís. Era un proyecto que era una puta basura, era una mierda, las cosas como son. Era un proyecto muy mal hecho por el que habían pasado manos, o sea, por el que había pasado muchísima gente que encima no tenía ni idea de programar. Ya os lo explicaré en el siguiente podcast, pero bueno, era una instalación de líneas de transporte donde yo estuve semanas y semanas y semanas, ¿vale? Creo que fueron unas 8 o 10 semanas, no del tirón, pero estuve en esa instalación muchísimo tiempo, ¿vale? Y solo, ¿vale? Solo. O sea, estuve acompañado de un par de días, pero luego ya estuve solo todas las semanas. Y fue poquitos meses después de haber entrado a trabajar. O sea, era un pollete total en una instalación enorme. Pero bueno, eso os lo contaré en el siguiente podcast, que yo creo que será muy interesante y sobre todo para la gente que empieza yo creo que será muy nutritivo a nivel de conocimiento, de experiencia. Así que nada,
Muchas gracias por veros este podcast. El siguiente, os lo digo, va a ser mucho más entretenido. Y si os gusta el contenido del canal y demás y queréis estar al día, ya sabéis, un subscribe, manita arriba. Y nada, que tengáis un muy buen día. Hasta entonces, que os vaya bien.